Amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Entrevista. Soy José Miguel García. Qué placer poder conectar con todos ustedes a través de la señal del canal N16 y para todo el mundo www.n16.com. Gracias por el favor de su sintonía y recuerden que pueden ver este y todos los episodios accediendo a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos una entrevista de lujo, un dominicano distinguido. Fue ex miembro del Tribunal Constitucional y actualmente es el presidente del Instituto Duartiano. Un patriota de corazón. Recibimos en el set de la entrevista al doctor Wilson Gómez Ramírez. Doctor, qué placer tenerlo aquí. Bienvenido a esta su casa, la entrevista. Muchas gracias, José Miguel. De verdad que es un honor estar aquí compartiendo contigo y con el gran público. En nombre de la Junta Directiva Nacional, agradecer esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado, por acompañarnos y hoy vamos a hablar un poco de su trayectoria profesional, pero también vamos a ver cómo andan esas acciones desde el Instituto Duartiano para preservar el ideario de Juan Pablo Duarte. Magistrado, entremos en materia hablando un poco, ¿cómo se define Wilson Gómez Ramírez? Bueno, realmente como un profesional del derecho que abrazó esa profesión y que temprano entendió que hay que procurar de alguna forma servir a la colectividad a la que uno pertenece. Y por eso yo tempranamente me integré a la vida gremial. Ya yo venía con una trayectoria de presidir clubes culturales populares, participar en la Asociación de Estudiantes Universitarios de mi pueblo, Barahona, luego en la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UAS, donde cursé la carrera, y por supuesto en entidades ya de otro nivel de mi pueblo, la Asociación Pro Desarrollo de Barahona, la que yo presidí, y luego ya en la profesión de abogado, tempranamente me acerqué a la Asociación Dominicana de Abogados, ¿verdad? ADOMA, que era la entidad primigenia de fuerza en términos de la representación del sector de la abogacía. Y efectivamente ahí ingresé como miembro de su directiva, luego alcancé la vicepresidencia y llegué a la presidencia y ahí agoté 2 periodos. Eso me sirvió de catapulta para entonces llegar al Colegio de Abogados, hacer lo mismo, ingresar a él, conocer su estructura, llegar a la presidencia y agotar 2 periodos. Permanecí por mucho tiempo en las lides gremiales, presidí el Tribunal Disciplinario, presidí la Asociación de Colegios y Agrupaciones de Abogados de Centroamérica y el Caribe. Y entonces, bueno, esa fue la definición de una carrera y de una vocación de servicio, ¿verdad? Y así continuamos hasta posteriormente llegar al registro de títulos del Distrito Nacional, llegar a la Dirección Nacional de Registradores, posteriormente a la Dirección Nacional de Registro de Títulos del país, hasta llegar al Tribunal Constitucional. Es decir, que en ocasión del ejercicio profesional he estado muy en entidades donde he podido no solo compartir a partir de un trabajo o de un esfuerzo, ¿verdad?, profesional, sino también al lado de causas para contribuir con la materialización de las aspiraciones de la gente que va a las entidades en procura de servicio. También debo decirle que fui juez titular de la Junta Electoral del Distrito Nacional en las elecciones aquellas tan difíciles de 1994, que fueron elecciones muy traumáticas, muy difíciles para el país y fueron las que condujeron a una reforma constitucional y al acortamiento de un periodo presidencial constitucional que se redujo a 2 años. Y entonces ahí sobrevinieron las elecciones de 1996. Es decir que he estado involucrado a partir de ese llamado, la vocación de servicio en estas cosas que
han tenido mucha repercusión en algunos casos para nuestro país. Magistrado, una larga trayectoria que usted pudo resumir rápidamente. Ha estado representando diversos gremios y ha visto una visión del derecho muy amplia hasta llegar al Tribunal Constitucional. Pudo ver diferentes aspectos del derecho y lo llevó al tribunal con una visión holística de tanto de los derechos ciudadanos como del derecho propio. Exactamente, sí, porque primero en el marco del ejercicio independiente, siempre fui independiente en el ejercicio profesional, hasta que me correspondió entonces prestar mis servicios y mi concurso en entidades públicas y muchas veces en entidades donde el trabajo es honorífico. Es Claro. decir, en mi caso, tanto en el Colegio de Abogados como en ADOMA, como en lo que fue mi paso por la Junta Electoral del Distrito, fueron trabajos honoríficos totalmente. Es en realidad tanto en los registros de títulos y la Dirección Nacional como en el Tribunal Constitucional cuando yo percibo el salario. Pero antes nunca, todo fue un esfuerzo para contribuir como hacemos hoy. Hoy estamos nosotros en el Instituto Duartiano y es absolutamente honorífico. Es decir, nosotros no percibimos nada y dictamos conferencias, participamos en todas las actividades, hacemos la vida propia de una oficina, despachamos y todo eso lo hacemos con mucho gusto y de verdad guiado por la vocación de servir, ¿no? Magistrado, ¿se imaginó ese joven con muchas inquietudes y aspiraciones de Barahona que iba a llegar a ser juez del Tribunal Constitucional? Mira, en verdad ni siquiera que yo podía presidir un gremio profesional. Cuando uno viene de los pueblos a la capital, entonces era un accidente en la época. No había esta tecnología que tanto acerca hoy. No había las facilidades viales que hay hoy, donde la gente se desplaza y llega fácilmente a cualquier pueblo. Era muy difícil y uno, si acaso, en un semestre iba una vez, no más. Y entonces, bueno, uno llega con muchos sueños, pero también con muchas realidades y con muchas dificultades. Y yo cuando llegué a la presidencia de ADOMA no lo creía, en verdad. Yo me alimenté mucho en mi vida de estudiante de una expresión que para mí eso constituyó siempre como una especie de alimento para el espíritu. Yo iba a la universidad y entonces yo en la base de una caseta como para una bomba de agua había un letrero así dejado, ¿verdad? Al desgaire, así, en una especie de morter, letras de morter, amarillas recuerdo. Decía, entre lo posible y lo exigible, hay una cosa que lo llena todo. 2 puntos, la voluntad de vencer. Claro. Y cada vez que yo leía ese letrero que parece como si Dios lo deparara en el camino, era una inyección de fuerza. Y las aspiraciones se volvían graníticas, ¿no? Férreas. Porque no hay duda de que uno vino cargado de sueño. Es decir, el que viene del interior a la capital recibe una impresión muy grande y sabe que llega, más aún en la época, a un espacio donde era ciertamente un espacio que uno veía ajeno y que uno no se veía en ningún caso en posibilidad de incidir, menos de dirigir. Pero gracias a Dios yo pienso que la disciplina, la organización, las aspiraciones te conducen y te empujan. Entonces yo vine aquí, yo busqué el Ateneo Dominicano, donde estaba en la época la intelectualidad. Y yo llegué a presidir la Juventud Ateneísta.
y tenía esos vínculos cercanos con esa intelectualidad, Claro. a los que oía, a los que admiraba, a los que veía. Y realmente uno se retrataba en estas figuras tan extraordinarias y tan consagradas a cultivar la lectura y a cultivar el intelecto. Entonces todo eso se conjuga, pero naturalmente la aspiración de la persona. Y yo siempre digo que es el caso del padre fundador, Juan Pablo Duarte y Díez. ¿A quién se le podía ocurrir que esta parte de la isla, que tenía tantas limitaciones, que el centro poblacional más importante estaba delimitado por lo que es hoy la Palo Hincado, la calle Palo Hincado, la avenida Mella, más acá de la avenida del Puerto, el Paseo Presidente Villini, calle Las Damas? ¿A quién se le podía ocurrir que esa realidad podía transformarse y convertirse en una república? A un hombre visionario, a un joven organizado, disciplinado, seguro de lo que quería, con un carisma impresionante, con una personalidad atractiva, que identificaba plenamente hacia dónde marchaba y que pensaba cómo integrar juventud y personas a su proyecto. Solo así, solo una persona con esas condiciones y con esa voluntad fuerte podía conseguir la república que consiguió. Por eso los conservadores, como Pedro Santana, Buenaventura Báez y otros, le llamaban soñador, despectivamente Filorio, para cuestionar inclusive la flor que identificaba a los trinitarios, el jazmín de Malabar o Filoria. Y entonces, imberbe le decían, que no sabían lo que querían, que eran impetuosos y lo que hacían era, en cierto modo, dañar los proyectos. Pero ellos sí sabían, y Duarte sí sabía hacia dónde se dirigía. Claro, ellos desconocían, magistrado, lo que había detrás Lo que de había esos detrás, ideales. claro, y lo que un joven se propone en la vida. Cuando un joven se propone una cosa en la vida, y eso es en todo, en el mundo profesional, yo diría que tradicional, como médico, como abogado, como ingeniero, como contador, como profesional del béisbol o de cualquier otro deporte, cualquier meta que un joven se proponga, lucha con disciplina, abraza el ideal, lo pone en marcha con fe. No hay manera de impedirle la consecución. Así es, magistrado. Nos gustaría, hablando de su destacada trayectoria profesional, que nos cuente sobre su experiencia como parte de los miembros del Tribunal Constitucional en ese primer pleno histórico que se fundó. ¿Qué significa para Wilson Gómez Ramírez haber formado parte de este primer pleno del Tribunal Constitucional? Bueno, la verdad que fue un privilegio que me deparó la vida. Fue una integración, parece mentira que aunque, como se sabe, esas integraciones se improvisan porque juega un rol importante la calidad de las personas que participan, pero además el elemento de suerte, yo diría, porque también eso juega su rol en un momento determinado. Y entonces llegar ahí con 12 personas más, yo por lo menos me preparé. Yo que estaba acostumbrado a la labor unipersonal, hice un gran esfuerzo para desarrollar capacidad gregaria, vocación de integración, ¿verdad? Sumarme a un grupo, procurar que las mejores decisiones sean las que debía procurar con este grupo. Y efectivamente aprendí mucho porque no hay duda de que un grupo muy bien escogido, gente con mucho alcance, con una capacidad extraordinaria, con una vocación de trabajo, con metas y con un dominio, yo diría que no solo respecto de la profesión
de abogado, y cada quien con su experiencia particular, sino también con un claro sentido de responsabilidad. Estábamos muy claros, muy convencidos de que teníamos que empujar en una misma dirección, eh, procurando decisiones novedosas, sabias, que de alguna manera mandaran un mensaje, una señal clara a la ciudadanía de que efectivamente la Constitución ya era algo viviente, que no era el manojo, ¿verdad?, de papeles y de articulado que estaba ahí por estar, sino que eso había que llenarlo de vida, había que procurar que fuera una realidad, que las personas sintieran el Tribunal Constitucional. Una sabia determinación fue la de llegar a todo el territorio nacional, presentarlo en todas partes, que no fuera un ente alejado de la población, sino que fuera un tribunal que sintiera el calor humano, el calor de la ciudadanía. Esa Que cultura constitucional, magistrado, que se creó. perfecto. La cantidad de títulos que trabajó el Tribunal Constitucional, cuántas obras impresas, verdaderas bibliotecas se conformaron a partir de tantos volúmenes. Y lo que significa eso para el abogado de hoy. Es decir, el tribunal logró el propósito de constitucionalizar la vida del país. No solo fue que se constitucionalizó el derecho, es que la vida nacional se vio permeada por un esfuerzo constitucional y por todos los medios. Es decir, no solo es que el tribunal se desplazó por todo el país y se presentó en todo el país, sino que como una cuestión mágica se entendió que había que hablarle al propio ciudadano de un pueblo, de su propio pueblo. Entonces ese juez se encargó de estudiar ese pueblo, de presentarle a esa colectividad su valor, su trascendencia, su importancia, y cómo el tribunal apreciaba a ese pueblo, identificaba ese pueblo y su gente. De modo que fue un trabajo extraordinario. Y eso se complementó con la difusión, no solo a través de las redes, sino a través de los medios tradicionales, radio, televisión, llevar una cultura constitucional muy bien administrada, en lenguaje de guión entendible, Claro. que las personas aprendían, que los estudiantes de Derecho esperaban esos programas, que conocieron perfectamente el derecho constitucional. De verdad que fue un esfuerzo extraordinario. Los periodistas mismos se preparó a la prensa nacional con respecto al derecho constitucional, al derecho en sentido general. Ellos abrevaron en esa fuente y se edificaron, y muchos se estimularon y estudiaron derecho a partir de esas experiencias. Es decir, fue una gran obra la que realizó el Tribunal Constitucional en esa primera camada de jueces. Se ha continuado el trabajo, yo entiendo que no con la intensidad con que se inició, pero bueno, se mantiene el trabajo y el pueblo dominicano sabe que cuenta con ese instrumento para procurar hacer valer sus derechos y confiando, por supuesto, en una administración de justicia sana, que es la aspiración. Es decir, hay el propósito de que se pueda administrar justicia en los términos más sinceros, más honestos, más transparentes. Yo diría que, en cierto modo, el Tribunal Constitucional hace valer la dignidad humana. Eso es lo fundamental. Y la Constitución nuestra le otorga una importancia capital al tema de la dignidad humana. Y yo creo que el tribunal siempre será
más constitucional, más genuino, más auténtico en la medida en que siempre aprecie la dignidad de la persona. Así es, magistrado. De verdad que es un legado que dejaron esos jueces de la primera escogencia del Tribunal Constitucional, y ese trabajo se ve y se siente hoy en la República Dominicana, donde vivimos en Constitución. Magistrado, hacemos una breve pausa y al regreso vamos a continuar conversando con el magistrado Wilson Gómez Ramírez y vamos a conocer los detalles, la misión del Instituto Duartiano y cuáles son los trabajos que se están realizando desde allí para mantener vivo el ideario de Duarte en la República Dominicana. Usted no le cambie, que ya regresamos. Amigos, estamos de regreso en la entrevista. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano. Magistrado, nos gustaría continuar este bloque de la entrevista conociendo un poco cuál es esa misión que tiene el Instituto Duartiano. Bueno, sí, el Instituto Duartiano como entidad inició como una entidad de carácter privado en el año 1964. Un grupo de intelectuales del país entendió que la figura de Duarte no estaba siendo suficientemente proyectada, su ideal, su vida, su obra, su ejemplo. Y entonces, bueno, se reunieron y formaron el Instituto Duartiano. 3 años después, 1967, el presidente de la República de entonces emite un decreto y lo denomina como una entidad oficial, aunque no recibía los apoyos del Estado. Inclusive mediante ese decreto se incorporó una cantidad importante de personas a la membresía institucional. Y así el instituto fue alcanzando presencia en el país, sobre todo con programas de televisión, con algunas publicaciones, una serie de conferencias, y se mantuvo. Consiguió un fuerte espaldarazo en el año 2001 con la ley 12701, que ya reafirma su condición de entidad oficial, autónoma, por supuesto de carácter patriótico, con la calidad como para velar por la fisonomía del patricio. Por eso, con respecto a los retratos, a las esculturas, a las imágenes del patricio, que han de ser exhibidas públicamente, han de contar con la opinión favorable, de acuerdo a la ley, del Instituto Duartiano. Ustedes son los que velan, magistrado, porque esa imagen de Duarte se proyecte de una manera correcta. Exactamente, a los fines de que se mantenga esos rasgos fisonómicos esenciales. Por supuesto, en todo caso, se establece que se respetará la libertad creadora del artista, del escultor, del pintor, de la persona que plasma la imagen. Eso se respeta. Pero sí, en todo caso, se ha de velar porque el que plasma la imagen de Duarte no se aleje de la realidad. Exactamente, de sus rasgos esenciales. Claro. Y se toma en cuenta la única fotografía de él que existe y además los retratos de Duarte más reconocidos. Y entonces, bueno, el instituto hace esa labor y para ello se auxilia, si fuera menester, de artistas y de personas con el alcance en términos de criterio y capacidad para hacer esas consideraciones y precisiones. Pero además, el instituto vela por el buen nombre del padre fundador, por el respeto a su dignidad, a su legado. Y entonces, bueno,
también esa es otra tarea. Velamos por los símbolos de la patria, por su respeto, y difundimos permanentemente la obra de Duarte. Es decir, muchos aspectos de la vida de Duarte no conocidos, nosotros tenemos que hacer los esfuerzos correspondientes para que la ciudadanía, el pueblo dominicano, conozca de esa figura excepcional que es Juan Pablo Duarte Díez. Figura con muchísimas facetas, porque no solo es el patriota a carta cabal, es el líder también, es el hombre de gran visión, es el militar, el hombre que hizo carrera militar, que entró a la Guardia Nacional Haitiana como cabo, salió de allí como coronel, comandó como capitán las tropas para sacar los remanentes de Juan Pedro Boyer del territorio dominicano. Fue el hombre que, cuando los conservadores tenían comprometida la península y bahía de Samaná, ya prácticamente para cedérsela de por vida a Francia, dio un golpe de Estado a la Junta Central Gubernativa para preservar la soberanía dominicana. Y el general Juan Pablo Duarte Díez fue un hombre de carrera militar acabada, un hombre de un gran valor, que desafortunadamente sus adversarios le impidieron que él estuviera ahí en el campo de batalla en todo momento. Por eso, cuando él quería atacar en Asua a las fuerzas haitianas, porque él tenía la información de que estaban maltratando a los dominicanos en Asua, y le planteó a Santana, porque estaban comandando de manera adjunta ahí en Sabanagüey y Baní, ahí estaban las tropas. Entonces Duarte le plantea en más de una ocasión a Pedro Santana que lancen una ofensiva y que fueran contra las tropas haitianas que estaban acantonadas en Asua. Santana apeló a dilatoria. Él no quería que Duarte desarrollara su capacidad militar ahí. Y entonces, cuando Duarte advierte que Santana no va a hacer nada, entonces se dirige mediante una comunicación a la Junta Central Gubernativa con unos términos muy categóricos, pidiendo que se le autorizara entonces, dada la resistencia de Santana, para él lanzar la ofensiva contra las tropas haitianas que estaban en Asua. Dando los pasos necesarios, magistrado, para que se realizara. Claro, porque él estaba con su Estado Mayor y dirigía, tenía un grupo de soldados bajo sus órdenes. Entonces la Junta Central, cuando le escribe para que le autorice, lo que hace es que le llama con su Estado Mayor a Santo Domingo. Ahí es que se produce, y esto es muy interesante, la redacción de Duarte del llamado documento histórico, rendición de cuentas. Wow. Porque ahí es que está comandando las tropas, recibió 1,000 pesos fuertes de la época, se lo llevó, y entonces había gastado en el momento en que le llaman de manera intempestiva 173 pesos. Entonces, él hace un documento donde enumera, detalla cómo gasta cada centavo de los 173 pesos recibidos y devuelve a la Junta Central Gubernativa, al fisco, los restantes 827 pesos y pide que le firmen la rendición. Y el secretario le firma la rendición de cuentas que hizo Juan Pablo Duarte. Un ejemplo, magistrado, Un de ejemplo, y transparencia, ética. honestidad, responsabilidad, claridad con respecto al manejo de la cosa ajena. Ese es un referente para el hombre público dominicano y el hombre también que administra cosas ajenas aún en el ámbito privado, porque de verdad que nada disponía que había que rendir cuenta. Hoy sí. Hoy la Constitución de la República manda a todo el mundo, a los poderes públicos, a rendir cuenta y a los, inclusive, poderes locales como el municipio. Pero entonces nada mandaba eso. Es Duarte que hace eso. Y lo hace por su conciencia clara
de que él tenía que ser ejemplo como líder y que él tenía que, de la misma manera que él cumplía, tenía que exigir. Exigir, claro. Magistrado, desde el Instituto Duartiano nos mencionaba que se desarrollan programas para mantener vivo el espíritu de Duarte, los ideales de Duarte en el país. Me gustaría que usted pueda mencionar algunos de esos programas que realizan. El Instituto Duartiano siempre está activo con unas actividades, con unos programas, y nos gustaría que usted pueda compartir con nosotros cuáles son Perfecto, esos programas. perfecto. Fíjese, nosotros publicamos una colección, la colección duartiana, que siempre se incorporan nuevos tomos, ¿verdad?, de esa colección, nuevos títulos. Asimismo, permanentemente publicamos cartillas de orden patriótico que tienen que ver con los símbolos de la patria, que tienen que ver con lo que es el juramento trinitario, la misma rendición de cuentas de Duarte, la vida del padre de la patria, la vida de los trinitarios, las mujeres de la patria, los hombres de la restauración. Pero además nosotros hacemos una producción amplia de documentales sobre la vida del patricio, capítulos históricos, y esa es una gran difusión. Esos audiovisuales son extraordinarios porque permanentemente se están difundiendo en escuelas y en comunidades de todo el interior y en el exterior inclusive. Nosotros nos apoyamos mucho aquí en el país en los centros duartianos. Son cerca de 90 centros que hay entre municipios y distritos municipales. Nosotros tenemos cerca de una treintena de filiales en el exterior. Donde quiera que haya una comunidad de dominicanos en un número importante, ahí hay una filial duartiana donde llegan esos materiales. Nosotros publicamos permanentemente el Boletín Duartiano con artículos de fondo, pero tenemos la revista Páginas Duartianas donde se reseñan las actividades duartianas. Todo lo que hacemos está ahí debidamente reseñado. Y entonces tenemos también el uso, por supuesto, de las plataformas, ¿verdad? Claro. Hoy día no se puede prescindir de esa herramienta. Tenemos la estación de radio, Radio Patria, La Voz de Duarte, que difunde 24 horas a través de las redes. Es una estación virtual. Difunde música internacional, música nacional, la música dominicana, incluyendo el ritmo nacional, que hay espacios especiales. Se difunde Duarte Inmortal, que es una serie dramatizada por los mejores actores y actrices del país. Muy buena producción. Tenemos el Duarte, fundador de la República, un espacio también. Tenemos Cita con la Patria, otro espacio. Se difunde el himno nacional 3 veces al día, al igual que el himno a Duarte, en su versión completa. Hacemos una serie de programas especiales como literatura hispanoamericana, por ejemplo, ¿verdad? Notas de la historia dominicana. Es una permanente difusión, ¿verdad?, de contenido. Y hemos estado al habla con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, y su presidente, el doctor Gómez Mazara, en procura de que nos asignen por lo menos una frecuencia para la zona fronteriza, de manera que podamos hacer transmisiones especiales dentro del esfuerzo que hace Indotel para, de alguna forma, llevar soberanía radial a la región fronteriza que, como sabemos, ha estado muy afectada por las interferencias de las estaciones haitianas. Y entonces es necesario ahí trabajar mucho para dominicanizar la difusión y la radiodifusión y el contenido realmente de los medios de comunicación, para decir de alguna manera, audiovisuales de la región fronteriza.
Magistrado, también desarrolla el instituto una serie de conferencias sobre los símbolos patrios a nivel nacional, con una ardua jornada que se despliega a todo el país. Me gustaría que usted brevemente nos pueda comentar acerca de el impacto que tiene en la ciudadanía estas charlas, tanto sobre el ideario de Juan Pablo Duarte, pero así también sobre la importancia del uso correcto de los símbolos patrios. Perfecto. Bueno, sí, ciertamente en el interior hacemos como en el exterior también, porque no sabe usted la cantidad de bustos del patricio que se han diseminado en todo el territorio nacional y que también se envían al exterior. Mire, hoy mismo nosotros podemos decir que esta semana tuvimos la oportunidad de poner en manos bustos duartianos para Río de Janeiro, bustos duartianos para Suiza, bustos duartianos para comunidades como Cabarete, en la parte del Atlántico, en Puerto Plata, bustos para la región suroeste, como en una comunidad, un distrito municipal que se llama La Guásara, en la zona de Barahona, como nosotros vamos a Pedernales, vamos a Juancho, también que es Pedernales, vamos a distintos lugares. Y entonces ahí las conferencias, ciertamente, sobre símbolos patrios, las conferencias sobre el patricio, sobre la familia Duarte, lo que significa una plaza patriótica. Cada vez que llevamos un busto es una plaza patriótica, donde esos estudiantes por vez primera ven escenificarse, materializarse una ofrenda floral, la primera ofrenda, donde ellos ya en las fechas patrias irían a rendir tributo porque no tenían dónde hacerlo, donde las autoridades hacer su rendición de cuentas en el caso de los municipios y completarla con una plegaria y un tributo al padre fundador de la República. Es decir, que todo esto es parte de un gran esfuerzo que se realiza. Y esa conferencia en particular, la que tiene que ver con el uso correcto de símbolos patrios, procura llevar conciencia a la ciudadanía sobre cómo usar correctamente la bandera en todas circunstancias, de cómo usar correctamente el escudo, identificar la versión correcta a partir de una proyección audiovisual, que conozcan el himno nacional, que aprecien el contenido del himno, que aprecien los elementos que conforman el escudo nacional. Ahí en esa conferencia también se asume una actitud crítica para que las personas conozcan y sepan que no deben usar el escudo de manera incorrecta, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, porque ahora mismo vivimos esa confusión permanente. Todos los días uno advierte en la prensa escrita, en la televisión, ¿verdad?, en los lugares donde va, un uso inadecuado de la bandera al revés, o el escudo que no corresponde, o el himno nacional muchas veces mal interpretado, porque las personas con frecuencia no tienen el dominio, no solo de todas las estrofas, sino de las estrofas básicas. Y entonces eso es parte del esfuerzo que tenemos que hacer de manera permanente. Eso se hace con las escuelas. Y nosotros damos fe de que el profesorado, independientemente del ministerio, se ha encargado de enseñarle al estudiantado las letras completas del himno nacional. Y eso sorprende cuando van esos jóvenes a esos actos donde develamos el busto de Duarte, en esos campos lejanos, a veces fronterizos, ya tocando la divisoria. Y esos niños cantan con entusiasmo todas las estrofas, se saben el himno a Duarte. Y eso es impresionante y es un trabajo que hace siempre el maestro, independientemente del ministerio. Y hay que reconocerle ese gran esfuerzo que hacen. De verdad, magistrado, que esos esfuerzos que tanto el instituto como el Ministerio de Educación se ven en toda la ciudadanía. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, magistrado, y al regreso vamos a conocer la posición del Instituto Duartiano acerca del tema haitiano en el país. Así que usted no le cambie, que tras la pausa continuamos conversando con el magistrado Wilson Gómez Ramírez. Amigos,
amigos, estamos de regreso en la entrevista. Conversamos con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano. Doctor Gómez, queremos conocer cuál es la postura del Instituto Duartiano frente a la situación haitiana que se vive en el país actualmente. Bueno, el Instituto Duartiano tiene la preocupación que embarga a muchas personas que están conscientes de lo que se está jugando en esa nación vecina. Es un país colapsado, con sus columnas institucionales en el suelo, con una anarquía, con una población abandonada, insalubridad, hambre, desesperación y unas bandas armadas que controlan el territorio. Ya más del 90% del territorio de ese país está en manos de esas bandas. Son bandas bien armadas, desafiantes. Esa fuerza llamada multinacional de Kenia y algunas otras naciones, evidentemente que no está en capacidad de enfrentar esos grupos. Y el hecho de que hayan allanado el camino para que sus hombres vengan aquí, descansen o se traten médicamente, es una evidencia de que no están en capacidad de resistir un eventual embate frontal con estos grupos. Lo cierto es que se han ido acercando a la frontera y uno de los líderes de mayor visibilidad, como Jimmy Cheriser, Barbecue, ha expresado claramente que tiene como objetivo el territorio nuestro. Eso no es de dudarse, porque todo apunta a que se está apostando a esa posibilidad. Y eso puede evidentemente materializarse por el hecho siguiente. La ONU, como organismo regional, ¿verdad? O mundial en este caso, regional sería la OEA, pero ambos organismos tienen de común que van en auxilio de los estados, de los países que caen en una situación de infortunio. Eso no ha pasado. Se echa la culpa un organismo a otro. O ahora el secretario de Estado de Estados Unidos se pronuncia, pero se pronuncian echándose la bola uno a otro. No hay una acción concreta. Parece como si todo el mundo apostara a que la cosa se resuelva aquí, a seguir empujando para acá y provocar una situación que nadie está en capacidad de prever los alcances y las consecuencias. Lo cierto es que el gobierno nacional ha tenido que asumir algunas posiciones que son muy claras y evidentemente se actúa prácticamente en legítima defensa. Hay una campaña sistemática puesta en práctica por la élite haitiana, los gobernantes y los grupos de comercio más aventajados de Haití han orquestado una campaña de descrédito contra la República Dominicana. Nos denuncian en el mundo como gente que maltrata sistemáticamente al haitiano, que somos xenófobos, que somos racistas, que tenemos actitudes hostiles contra los haitianos, lo que es mentira y es una falacia. Lo cierto es que la República Dominicana es el país que más ha colaborado con Haití. Como la República Dominicana, nadie. La verdad es que nosotros hemos hecho lo que nadie haría: comprometer el presupuesto general de la nación en un porcentaje importante para corresponderle a las exigencias de un país que está en la situación en que está Haití, porque los haitianos se benefician y en consecuencia se beneficia su país. Se benefician en el territorio nacional, en todos los órdenes. Y entonces, bueno, en medio de esa situación,
discurre la vida nacional. Hay desafortunadamente grupos como los empresarios, no solo los empresarios de las fábricas urbanas, sino los empresarios agrícolas, los empresarios del turismo, que están todos de acuerdo en un asunto que no le conviene al país, que son los despropósitos de seguir empeñados en la llamada regularización, que no fue más que una estafa, por cuanto se sabe muy bien que una cantidad enorme de personas sin calificación ninguna pasaron, ¿verdad?, a obtener la ciudadanía dominicana, ¿verdad? Entonces hay esa pretensión y esos grupos apuestan a que se les dé documento y verdad que el documento es parte esencial de la soberanía de cada país y corresponde a Haití dotar de documentación de identidad a su gente. Claro. A la República Dominicana no le corresponde eso. Y nuestra Constitución se expresa en términos muy claros en el artículo 3, al tratar lo concerniente, ¿verdad?, a lo que es la soberanía. Y habla claramente de que el principio de no intervención en los asuntos de los otros estados es un principio cardinal de la política internacional dominicana. Por tanto, nosotros ni podemos consentir que nadie se inmiscuya en las cuestiones propias, en las tareas propias nuestras, pero mucho menos tenemos que nosotros, bajo ninguna circunstancia, por qué actuar para hacer lo que le corresponde al otro Estado con relación a sus súbditos. Por tanto, siendo así, nosotros entendemos que la situación es difícil y que nuestra fe descansa en el ejemplo de Juan Pablo Duarte Díez. Doctor, ¿considera usted que Haití significa una amenaza para la República Dominicana? Ciertamente esa situación se cierne contra el país y es un asunto inminente. Es decir, la situación de Haití, esa inestabilidad, puede fácilmente afectar a la República Dominicana más de lo que le ha afectado. Porque debo decirle que esa cantidad enorme de indocumentados, de gente viviendo aquí de manera irregular, con ilegalidad inclusive, eso es fruto de la situación que está produciéndose allí. Si ese país tuviera la posibilidad de la paz social, de la tranquilidad, de una clase dirigente identificada uno con otros, empujando en una misma dirección, nuestra realidad sería otra. Pero lo cierto es que no es así. Y entonces ese problema nos afecta. Ya de hecho, ha habido situaciones muy preocupantes. El mismo desvío de manera unilateral del río Dajabón, violando un pacto, un convenio de 1929, que nosotros inclusive le dimos tanta jerarquía e importancia que lo tenemos en la Constitución de la República. Eso es demasiado grave. Y eso es parte de la descomposición de ese país, donde no hay autoridad y donde no hay nadie responsable y donde no hay un interlocutor válido con quien conversar la República Dominicana o los representantes de la República Dominicana. De hecho, entonces, estamos en cierto modo afectados por esa realidad. Doctor, nos gustaría conocer su parecer acerca del encuentro que sostuvieron el presidente Abinader junto a los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández en torno al tema haitiano. Yo pienso que el presidente de la República hizo bien cuando información privilegiada que él tenía en sus manos se la pasó a la dirigencia política del país. Yo creo que eso habla bien, primero, de la madurez democrática, pero también habla bien de que este tema todos entendieron, los cuatro presidentes, para decir de alguna manera, entendieron que por encima de todo estaba la República, el supremo interés de la nación dominicana. Magistrado, para despedir esta entrevista, nos gustaría que pueda dejar un mensaje a toda la ciudadanía, a todos nuestros televidentes sobre esa
ese espíritu patriótico, ese espíritu lleno de identidad nacional que lleva la línea del Instituto Duartiano? Mantener siempre la fe en el pueblo dominicano, la fe que Duarte tuvo en él. Duarte confió en su pueblo y llevamos ya 181 años ese pueblo defendiendo su identidad, su soberanía, su integridad territorial. Siempre el pueblo dominicano ha dado las mejores lecciones en todo momento que hemos requerido de la unidad nacional para defender la dominicanidad. Confiemos pues en él, porque en todo momento estaremos bien representados y seguros de ser independientes y soberanos para siempre. Magistrado, pues con este mensaje lleno de patriotismo, despedimos esta entrevista. Agradecerle su presencia aquí con nosotros. De verdad que ha sido una conversación muy amena. Nos hemos edificado sobre temas patrios del país y también sobre la importancia del Instituto Duartiano que tiene en pro de mantener vivo el espíritu patrio en la República Dominicana y también los ideales del patricio Juan Pablo Duarte. Muchas gracias, magistrado, por acompañarnos en la entrevista. Gracias a usted, muy amable, José Miguel. De verdad que nosotros nos despedimos. Hasta aquí este episodio de la entrevista. Nos reencontramos la próxima semana con una nueva entrega. Agradecer el favor de su sintonía y recuerde que puede ver este y todos los episodios accediendo a nuestro canal de YouTube, La Entrevista RD, y también en todas nuestras plataformas digitales. Hasta la próxima.